Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Escucha a lesbianas mayores de 50 años compartiendo experiencias, saberes y sentires. Te invitamos a echar tortillas al comal con tu lesbiana favorita, Norma Mogrovejo. Mis amigas son unas terroristas, sus ideas son dinamita, son peludas, aborteras, muy lesbianas y pederas. Les damos la bienvenida al capítulo 2 de la 7ª temporada de Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Un programa hecho por lesbianas mayores de 50 para escucharnos, narrarnos y recuperar nuestras voces. Amar a una mujer. Cuando digo la palabra nunca, ¿te chupo suavemente hasta hundir el diente aquí? ¿Estoy tocándote acaso? Cuando digo pezón, la mano rosa las dilatadas rosas de los pechos tuyos. ¿Te toco acaso? Toca, lengua la comisura de mis labios y aprisiona en la vasta cavidad el cuerpo que desea ser tocado y ceñido por tu lengua cuando nombra mi boca la palabra lengua. ¿Acaso? No me mandes al rincón, no hagas de mí el testigo que se mira con palabras. Es la mano nombrada, no el nombre, quien desea aprisionar tus nalgas. Hábleme. ¿Cómo será? ¿Qué? Tu voz. ¿Fuego oculto en la madera del fuego que se expande? ¿Así será? El cuerpo de tu voz en el instante en que no me mandes al rincón, fluye miel de las granadas. No quiero tocar un fantasma, ni quiero la fantasía cortés del trovador a su dama. Esa voz, mi amada, áspero cuerpo de la amiga a quien deseo. Gesto de mutua apropiación, instante donde no se sabe los límites del tú, del yo. El nombre y lo nombrado, en tersa conjunción, que sabe no durará, y sabe es más eterno que el filo de un diamante. Alegre relámpago de zarpa y de mordisco animal, el más bello de todos, el instinto impera aquí. Su voz no tiene traducción verbal, moneda de intercambio. No. Diana Velesi. Ya casi llegando a Buenos Aires, recordamos con gusto que en nuestra parada anterior, el tren de la historia nos llevó por Nueva York para conocer los archivos de la historia lésbica, un proyecto comunitario gestado desde la sociedad civil para el rescate, preservación y generación de nuestra historia y sabiduría lesbiana. En esta nueva parada, Fabi Tron, una incansable activista, nos guiará por el trabajo del archivo documental digitalizado que junto a otras compañeras iniciaron en la colectiva Potencia Tortillera, un proyecto autogestivo, colectivo y horizontal, con muchísimo material valioso para el rescate genealógico y visibilización de las lesbianas de Argentina. Acomódense en sus asientos que estamos llegando a Buenos Aires. Bueno, durante el transcurso del año 2011, las que iniciamos el archivo, Canela Gabriela, María Luisa Peralta, Gabriela Alnestein, Valeria Flores y yo, Fabi Tron, estábamos motorizando una serie de encuentros que se llamaron Diálogos Críticos del Activismo Lésbico, que tenían como finalidad poner en debate algunos temas que nos parecían importantes reflexionar colectivamente, como una apuesta para fisurar un poco la clausura que tenía en ese momento el debate político, que estaba mayormente dirigido por, digamos, organizaciones hegemónicas y que propulsaba demandas de matrimonio igualitario, digamos, cuestiones más bien legales. Teníamos ganas, digamos, de construirnos como interlocutoras entre ese discurso y ese proyecto hegemónico con otras voces, otras perspectivas, otros cuerpos y otras estéticas más heterogéneas, y también nos impulsaba la idea de circular saberes, memorias, que de otro modo quedaban como excluidos de lo público. Y también la idea de poner a vagar un poco la imaginación política, más allá de las agendas, digamos, del consenso y las demandas hacia el Estado. Entonces, de las conversaciones que tuvimos, que mantuvimos nosotras 5 para la concreción de los diálogos, durante el 2011 trabajamos en paralelo en la construcción del blog Archivo. Mientras hacíamos los diálogos,
nos dimos cuenta de que era necesario comenzar a guardar, a preservar muchos materiales que nosotras mismas teníamos desde los 90 en adelante. Las preocupaciones que teníamos en ese momento era que la historia del activismo lésbico en la Argentina no estaba siendo registrada, o cuando se registraba no aparecía de la forma que considerábamos adecuada. Por otra parte, el deterioro de los materiales que teníamos en nuestras propias colecciones particulares, y por último también la idea de que se estaba perdiendo una transmisión intergeneracional entre activistas más antiguas y otras más nuevas. Y entendíamos que estas pérdidas tenían un efecto de empobrecimiento de la memoria colectiva, del extravío de los recursos, la invisibilidad de la creatividad de las tortas y también la imposibilidad de que las nuevas generaciones de activistas de inscribirse en una historia política que estaba configurada por un acervo de experiencias y de pensamientos de muchas décadas anteriores, muy grande, y que nos parecía que era importante que se pudiera recurrir a ellos para tomarlos, para complejizarlos, para dejarlos, pero nos parecía importante que estuvieran ahí todas esas experiencias que ya habían sido ensayadas por otras lesbianas. Era como la idea de recuperar todas esas prácticas, discursos, estéticas y afectos que fueron componiendo el movimiento lésbico en la Argentina desde la década del 70, en la cual registramos el primer grupo lésbico, que es el Grupo Safo, que además integró el Frente de Liberación Homosexual. De esta manera surge el archivo digitalizado del activismo lésbico. Fabi, ¿por qué un archivo digital? ¿Desde cuándo? ¿Y cómo se accede a él? Es un archivo digitalizado, es abierto, es público, se puede acceder a través de la web potenciatortillera.blogspot.com y se hizo público en septiembre del 2011. Lo que nos interesaba era recuperar la memoria, apropiarnos de nuestra historia colectiva, con el objetivo de romper los silenciamientos que la heterosexualidad obligatoria le impone siempre a nuestras vidas y evitar nuevos borramientos dentro de esa historia. ¿A qué responde el nombre de Potencia Tortillera? El nombre del blog no describe una experiencia particular del activismo, sino que intenta poner de relieve esa multiplicidad de acciones, de textos, ese tejido que vamos construyendo, a veces fragmentado, a veces con tramas más tupidas, pero que vamos haciendo movimiento en el cual vamos visibilizando las identidades lésbicas y luchando también contra el régimen político de la heterosexualidad. ¿Cuáles fueron los antecedentes a este archivo y cómo es su dinámica de trabajo? Bueno, cuando nosotras comenzamos con el archivo prácticamente no teníamos antecedentes de los cuales tomar ideas o experiencias porque no existía en Argentina ningún archivo lésbico, ni LGBTIQ, ni feminista, solo colecciones particulares como las nuestras propias y las de otras compañeras que colaboraron con nosotras aportándonos los materiales. Lo único que conocíamos y que fue fuente de mucha inspiración es el Lesbian Herstory Archive de Nueva York, fundado por John Nestle en el 74, y no mucho más. Por supuesto, el nuestro tiene características totalmente distintas porque ese es un archivo físico y el nuestro es un archivo digital. Y lo hicimos así porque el nuestro es un proyecto autogestivo y autónomo, no recibimos financiamiento en ningún momento en estos 12 años de existencia, entonces el formato de blog, archivo, habilitaba, digamos, la incorporación de mucha información, también permitía el acceso público, libre y gratuito a esa información. Y en este sentido nos gusta pensar que el archivo puede ser pensado desde la óptica de Federici como un bien común,
Por otra parte, éramos personas que vivíamos en distintos lugares de la Argentina, con lo cual las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación nos ayudaron un montón para poder generar ese proceso, porque teníamos una compañera, Gabriela Aldenstein, que vivía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, María Luisa Peralta vivía en el conurbano bonaerense, Coca Gabriela en La Plata, Val Flores estaba intermitente entre Neuquén y Buenos Aires, y yo en ese momento vivía en Córdoba. A través de los años el equipo se fue modificando, algunas personas se fueron yendo, otras se fueron incorporando, pero lo que nos interesaba era plantear una modalidad de trabajo con un estilo descentralizado de la hegemonía, digamos, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y eso fue así desde el principio y siguió siendo así hasta la actualidad. En la actualidad somos pocas integrantes. Gaby Herce, que vive en Neuquén, Sole, que vive en Cava, y yo, que ahora estoy viviendo en la provincia de Santa Fe. Y como les decía, siempre fue autónomo, autogestivo y con recursos propios. Fabi, ¿de qué manera el archivo rescata la multiplicidad de experiencias activistas, de pensamientos o posturas políticas? Creemos que no se trata de pensar al archivo como un logro de unidad. Creemos que por ahí el concepto de unidad está sobrevalorado en ciertos ámbitos del movimiento LGBTIQ, que aparece como un anhelo también. Siempre se escucha la demanda, bueno, ¿por qué no se unen todas las organizaciones si todas queremos lo mismo? Y en este sentido, la unidad funciona como un concepto de homogeneización y de negación también de las diferencias políticas e ideológicas y de decisiones, estrategias, de privilegios desigualmente repartidos e incluso de historias personales, de amistad, enemistad, amor y rupturas que muchas veces han marcado el ritmo de las alianzas entre las organizaciones. Entonces, nuestra intención justamente era confrontar esa negación de las diferencias y mostrar lo que hacemos todas en distintos lugares de la Argentina, que son muy distintos cada uno, para mostrar justamente que esa unidad no existe y que tal vez no es posible. En ese sentido mostramos lo que hacen nuestras amigas y también lo que hacen aquellas con las que no compartimos nada o compartimos muy poco, o con las que alguna vez estuvimos en enemistades, no porque creamos en una objetividad, sino porque nos interesa rescatar justamente la multiplicidad, la divergencia, la dispersión, incluso que pueda haber, que hubo y que puede seguir existiendo en la actualidad del movimiento lésbico en la Argentina. Y nos parece que esa es una de las importancias que tiene el archivo. Nosotras decidimos incorporar en el archivo todo el material que llega a nuestro conocimiento. Todo lo hecho por todas las activistas lesbianas como una manera de socializar documentación y saberes, también habilitando a que cada lector o lectora, que cada persona que entre al archivo tome lo que necesita, haga su propia historia, construya su propio relato del movimiento, reconstruya esas afinidades que pueden ser advertidas en el archivo o no, y también las desavenencias que pueden existir y que pueden encontrar. Y como decía, entonces el archivo puede ser pensado desde el concepto de bien común, pero justamente no como un espacio de unidad, sino como un territorio, como un bien cultural que está a disposición para una comunidad, entendiendo los bienes comunes como aquello que está sujeto a acercamientos que lo pueden privatizar en cada ronda de acumulación del capital. Justamente entonces la tarea es resistir esos acercamientos y esa apropiación de nuestros bienes culturales. ¿Qué tipo de materiales podemos encontrar en el archivo? Bueno, si bien el formato del blog archivo no permite una sistematización tan rigurosa de los materiales, cada posteo tiene, además de la fecha, el día y el año,
tiene distintas etiquetas que tienen que ver con 3 categorías principales: política, producción teórica y producción artística, y a partir de esas 3 categorías principales se van desprendiendo otras clasificaciones como subcategorías, como eso, lesbofobia, pedagogía, violencia entre lesbianas, teoría queer. O sea que la nube de etiquetas sirve, digamos, como una clasificación de las temáticas que se pueden encontrar en el archivo. Y como siempre tuvimos una concepción amplia de lo que era el activismo lésbico, no solamente hay acciones o materiales que han producido los grupos de activismo lésbico, sino también de artistas lesbianas o activistas. Por lo tanto, también hay libros de poesía, libros de narrativa, como por ejemplo un libro de María Felicita Jaimes y Cris, que es una novela lésbica que está ambientada en 80 en Buenos Aires, y que eso se puede encontrar completo, abrir y leer o descargar gratuitamente también. Eso como parte de lo que vamos a encontrar en el archivo. Y bueno, de hecho, desde el 2011 en el que nosotras comenzamos con la tarea hasta la fecha, se han dado muchas transformaciones. Actualmente existen experiencias de archivos en Argentina que rescatan voces, relatos, materiales de colectivas, también en otros lugares de Latinoamérica. Y en este proceso, digamos, las nociones respecto de lo que significa un archivo o de lo que significaba para nosotros cuando empezamos un archivo, también se fueron modificando y también están en permanente disputa, digamos, estamos permanentemente con esa interrogación. Desde, por ejemplo, la pregunta de qué cuenta como archivable hasta quiénes deberían hacer la tarea de registro o en quiénes depositar el resguardo y la accesibilidad de los materiales. En sintonía con Sbekovich, en su hermoso libro de Un archivo de sentimientos, consideramos importante en relación a lo genealógico la significación del archivo no solo como un reservorio de documentos, de conocimientos colectivos y de memoria, sino también de sentimientos. El archivo es ese lugar donde tramitamos nuestros duelos, el duelo de las compañeras que ya no están, y también el lugar donde celebramos las luchas compartidas. Es el sitio donde podemos recurrir cada vez que necesitamos resignificar nuestras identidades y también nuestras vidas, las propias y las de todas. ¿Cómo gestionan este proyecto? El archivo digitalizado del activismo lésbico Potencia Tortillera se propuso siempre como autogestivo y autónomo, por ende autofinanciado, y entendemos la autogestión desde un punto de vista anarquista. No quiero decir libertario porque esa palabra ha sido reapropiada por grupos de derecha últimamente, y donde apoyo mutuo, autogobierno, organización federativa en torno al trabajo, en torno a la propiedad colectiva, son la metodología que utilizamos, digamos. A esto le sumamos la horizontalidad, que es un principio feminista histórico. Entonces entendemos que a partir de la autogestión podemos generar articulaciones a partir del encuentro, la reflexión, la coordinación entre pares y así poder llevar adelante esta propuesta, digamos, del archivo. Y lo que intentamos es dejar atrás la idea de que un grupo o colectiva o institución necesita tener un director o una lideresa para poder funcionar. Entonces lo que buscamos es subvertir también con nuestras prácticas las lógicas clásicas del funcionamiento del capitalismo, de la heterosexualidad obligatoria y del patriarcado. Nosotras estamos convencidas de que somos las propias lesbianas quienes debemos dar cuenta de nuestra existencia y de que no se necesitan demasiados conocimientos previos para encarar la labor del archivo. De hecho, eso es lo que pasó con nosotras. Fuimos aprendiendo sobre la marcha y fuimos transmitiendo así los conocimientos que íbamos adquiriendo a las nuevas integrantes que se sumaron en el archivo. Ha pasado más de 10 años desde que iniciaron el archivo. ¿Cuál es el estado actual del proyecto? El archivo está en permanente construcción, siempre van apareciendo nuevas cosas.
contiene documentos, fotos, textos teóricos y muchísimas otras cosas de los últimos 50 años de la historia del movimiento lésbico en la Argentina. Van desde 1970 hasta la actualidad. Nosotros estamos constantemente relevando las cosas que hacen las lesbianas actualmente, pero también estamos en la búsqueda de nueva información sobre décadas pasadas y sobre periodos históricos de tiempo en los cuales no tenemos demasiada información, sobre todo acá en la Argentina, el periodo de la última dictadura cívico-eclesiástico-militar del 76 al 83. Así que bueno, constantemente vamos incorporando materiales que vamos encontrando. Se suman también nuevas investigaciones que van enriqueciendo, digamos. ¿Qué encuentros novedosos de la historia lésbica lograron a partir de esas nuevas investigaciones? Por ejemplo, cuando nosotras empezamos el archivo en 2011 no sabíamos absolutamente nada sobre quiénes eran los integrantes del grupo SAFO, que a su vez fue integrante del FLH, del Frente de Liberación Homosexual, que tuvo sus prácticas activistas desde el 69 hasta el 76, hasta el golpe militar, y los primeros registros del grupo SAFO son del 72, 73. Bueno, como decía, no teníamos absolutamente ninguna información de quiénes habían sido las integrantes de ese grupo, más en algún momento surgió la idea entre algunas activistas de que ese grupo en realidad no había existido, que había sido como un invento de Perlonger como para visibilizar a las lesbianas, pero bueno, luego fuimos encontrando más información y bueno, ahora sabemos, o es una hipótesis muy probable de que una de las integrantes de ese grupo haya sido Ruth Mary Kelly, que además era una trabajadora sexual y fue una de las primeras trabajadoras sexuales que luchaba por la organización de las trabajadoras sexuales. Así que otra vez ahí vemos cómo las alianzas entre trabajadoras sexuales y lesbianas han sido muy fuertes desde muchas décadas atrás. Eso como un ejemplo que podemos dar de las nuevas cosas, cómo van cambiando y cómo vamos encontrando nueva información para subir al archivo. Fabi, en un archivo digital como el de ustedes, ¿cuál es el lugar de los materiales físicos? Los resguardos físicos de los materiales siguen estando en nuestro poder, pero están diversificados en nuestras propias colecciones particulares. Así que en realidad también eso es, el archivo es como una suma de muchas colecciones particulares. Muchas gracias, Fabi Tron, por tu tiempo en esta entrevista, pero sobre todo por tan importante y pionero trabajo de articular y digitalizar junto a otras compas el archivo histórico lésbico Potencia Tortillera en Argentina, de poner a disposición y de libre acceso valiosísimos materiales de la memoria, genealogía e historia lésbica, para no quedar en la invisibilidad. Sin duda, las invitamos a navegar por los cientos de entradas que pueden encontrar en los archivos de Potencia Tortillera. Pueden visitarlas en la siguiente página, potenciatortillera.blogspot.com. Y recuerden que están en permanente construcción, recibiendo nuevos aportes y colaboraciones. El trabajo de registro y resguardo histórico de Potencia Tortillera es pionero en Argentina y permite visualizar la memoria desde las diversas perspectivas y pensamientos de la lucha lésbica. Un ejercicio difícil y necesario en nuestras prácticas activistas. En ese sentido, el archivo es concebido como un bien o un territorio cultural común a disposición de una comunidad. En su trabajo de registro y preservación histórica, la memoria es también interpretada como resistencia a las tendencias privatizantes y de acumulación capitalista, al tiempo que vivida como un espacio de y para los sentimientos. Como bien lo dice Fabi, el lugar donde tramitamos nuestros duelos, de compañeras que ya no están, de luchas compartidas y resignificación de identidades.
Importante también destacar el trabajo autogestivo, colectivo y horizontal como propuesta lesbofeminista. Enhorabuena, compañeras. Seguimos nuestro recorrido por Argentina y nuestro tren de la historia lésbica se dirige ahora a Córdoba. Recordarán el centro de la reforma universitaria en 1918. Donde Leticia Weber del colectivo Alerta Torta nos dará un recorrido por el proyecto Memorias Lesbianas de una Dictadura. Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Te invitamos a echar tortillas al comal con tu lesbiana favorita, Norma Mogrovejo.